Eh, Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a esta tarde. Darles gracias a la Universidad Uniandes por la invitación, esta cordial invitación que para mí realmente hablar de este tema es muy productivo porque nos lleva a entender justamente lo que vivimos actualmente en nuestros países, en nuestras comunidades, ya que toca siempre el lado humano y vamos a entender o quizás tendremos que desaprender un poquito en este sentido acerca del bien común y de las formas individuales, ¿no? Entonces, bienvenidos a la sala y pues para mí realmente es un honor nuevamente poder estar con ustedes. Voy a presentarles unas diapositivas, me comentan si es que se ve en pantalla completa, por favor. Sí, sí se puede ver. ¿Correcto? Perfecto, Verónica. Adelante. Ok. Bueno, para nosotros, realmente el entender qué es esto del bien común entre lo que nosotros entendemos como bien común y la libertad individual, realmente es algo que nosotros tenemos que pensar hoy más que nunca, ¿sí? Pues nosotros a lo largo del tiempo lo que hemos podido ver en esta dicotomía es como un concepto básico que hoy vamos a arrancar en esta tarde. El bien común está constituido primeramente por la virtud, es decir, por aquello que desarrolla de manera positiva y estable al ser humano de acuerdo con su naturaleza profunda. Este es un concepto básico que ustedes lo van a encontrar en cualquier diccionario de la Real Academia, ¿no es cierto? Pero cuando nos adentramos y entendemos cuál es su parte filosófica, vamos a entender realmente de dónde viene el común, de dónde nace, y para eso nos tenemos que remontar un poquito en la historia. Vamos a arrancar con conceptos que uno de los primeros justamente que hablaba de este bien común era Aristóteles, ¿no? Y él lo definía como el ser humano siempre busca el bien, bienes de todo tipo, materiales o no, y esta búsqueda tiene lugar en la sociedad. Necesita la sociedad para desarrollarse como persona. La sociabilidad no es un capricho, sino una propiedad que fluye de la naturaleza de la persona. Bueno, cuando nos habla justamente de esto, vamos a entender que nos está dando un concepto amplio y tiene que ver sí o sí al ser humano, ¿correcto? Eso es lo que está hablando justamente Aristóteles en este momento. Habla de un ejemplo tan claro como, por ejemplo, habla de las partes de un todo. Vamos a hacer un ejemplo muy básico, ¿no? Por ejemplo, su brazo, ¿ok? Su brazo no tiene supervivencia fuera del cuerpo, ¿correcto? Mientras que el hombre conserva intacta su personalidad frente a la sociedad. No podemos decir que el brazo puede estar o sobrevivir fuera del cuerpo. Debemos tener este concepto claro, porque realmente la sociedad necesita justamente de desarrollarse como personas. Nosotros para desarrollarnos como personas sí o sí tenemos que estar introducidas dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces, no es que, como dice él, es un capricho nuestro, sino más bien es que cosa una propiedad que fluye de la naturaleza de la persona. Es decir, nosotros viene con natura interna lo que hablamos del bien común. ¿Ok? Vamos a ver otro concepto, luego de esto, el bien común. Tenemos otro concepto bien claro como es Rick Warren, en su libro, traducido en 1992, podemos sacar uno de los conceptos más simples, más sencillos, ¿no? Hay muchos cuando uno averigua, investiga y estudia sobre el bien común. No obstante, el bien común dice él que es el fin de la vida buena con otros y para otros en el ámbito de unas instituciones justas, ¿ok? Hablamos de la idea del bien común próximo, es decir, lo que está próximo, ¿cierto? Yo siempre me hago esta pregunta, ¿quién de nosotros los humanos puede buscar algo malo, ¿cierto? El fin, en el momento que nosotros somos conscientes y llegamos a este mundo, siempre lo que vamos a buscar es qué cosa, la vida buena, ¿sí? Con otros y para otros. Yo no creo en normal
esto apartando un poco de la gente que tiene una mente criminal, ¿cierto? Pero nosotros que la gente de pie normal, la mayoría en el mundo, en nuestro país, en nuestras sociedades, nos levantamos día a día a qué cosa, ¿sí? No hacer daño a otras, ¿ok? No estamos pensando justamente cómo hacer el daño a otras. Cogemos nuestro auto, vamos, salimos y no salimos con la idea de chocar a alguien, ¿cierto? Lo que tenemos son accidentes y eso es cómo tenemos que hacer. ¿Y por qué les traigo a cotación estos ejemplos? Porque justamente hoy en día nuestra sociedad, en nombre del bien común y colectivo, lo que hace es chantarnos muchas leyes a las cuales a nosotros nos atan a vivir en esclavitud. Eso quiero que usted más o menos vaya tomando una idea de lo que es el bien común y de lo que es realmente una libertad individual. Vamos a ver otro concepto, ¿cierto? Y con estos conceptos quisiera ahondarme y quedarme en este par de conceptos que nos da Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Dice que el bien común adquiere su significado en el gobierno. ¿Qué quiere decir el gobierno para él? Gobernar consiste en conducir los que es gobernado a su debido fin, ¿sí? O sea, es decir, gobierno quiere decir que lo que le compete, ¿sí? En pocas palabras, lo gobernado a su debido fin. Y aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos entonces, ¿cierto? ¿Qué le compete al gobierno? ¿Qué le compete a los gobiernos? ¿Ok? Porque si vamos a eso, el bien común realmente está adquiriendo hoy en día significado en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Se está viviendo realmente un bien común, ¿cierto? ¿O se está viviendo un bien colectivo? Vamos a diferenciar en esto, porque el siguiente concepto que nos da Tomás Aquino nos ahonda aún mucho más, en mucha más profundidad, porque debemos entender que cuál es el fin que habla Tomás de Aquino, ¿cierto? Dice ahí, gobernar consiste en conducir los que es gobernado a su debido fin. Nuestra pregunta entonces tendría que ser, ¿cuál es el fin? ¿Cierto? Si yo le preguntase a usted, muy seguramente nos diría que es el fin es que la comunidad no puede ser distinto del bien humano. Es decir, vamos a hacer el bien humano, pero para hacer el bien humano tenemos que quitarle a ustedes su vivienda, tenemos que quitarle a ustedes sus terrenos, ¿cierto? Eso sería el bien común, no sería un bien común, ¿cierto? Entonces, el fin del hombre está en contemplar y gozar el más alto de los bienes, lo define así Tomás de Aquino, que es Dios. El bien común entonces tiene realmente una dimensión sobrenatural y otra temporal que coincide justamente con aquello que requiere la sociedad para vivir de buena manera. Tengamos en cuenta esto porque vamos a poner luego un ejemplo atado al segundo concepto que profundiza muchísimo más en este fin, porque debemos entender el fin, a qué se refiere con este fin, ¿cierto? La persona forma parte justamente de comunidades y en este sentido justamente está subordinada la persona a la comunidad, pero es mucho más que un miembro de la comunidad, ¿ok? Porque posee una dimensión trascendente, eso es lo que quiere decir Tomás de Aquino. De modo que la sociedad realmente debe entender como fin la persona, ¿ok? La persona, ese es el fin, ¿sí? Dentro del concepto. El siguiente concepto que habla Tomás de Aquino nos habla claramente y nos dice que es el bien, ¿cierto? El bien común es el bien de un conjunto o en este caso de una nación, de un país, digámoslo así. Hablemos de Ecuador, que estamos en Ecuador y se nos acompañan pues de otros países, bienvenidos a esta sala, ¿cierto? Y vamos a ver que quizás somos muy semejantes en nuestras sociedades, ¿cierto? Sobre el trato del bien común. Luego me irán diciendo de qué países los tenemos aquí y si no, pues nos quedamos con Ecuador y vamos a entender entonces que el bien común dice que es el conjunto de una nación cuando las distintas partes o cada esfera cumple su función sin interferir negativamente en las demás. Repito, es el bien, ¿cierto?, de un conjunto o de una nación cuando las distintas partes o cada esfera cumple su función sin interferir negativamente en las demás. Este concepto entonces nos aclara muchísimo más
¿cuál es el fin? ¿Sí? El fin es la persona, ¿ok? Este bien común del que nos habla Santo Tomás de Aquino, del que nos habla aún muchos de los filósofos durante la historia, desde el inicio de la conciencia humana y filosófica, ¿cierto? El bien común realmente es el que se produce cuando el gobierno hace su parte, cuando la empresa hace su parte, cuando la educación hace su parte, cuando la iglesia hace su parte, cuando la familia hace su parte. A eso se refiere. Es decir, el bien común es todo mientras cada una de sus partes o de sus esferas cumplen su función sin interferir negativamente en las demás. Eso es el bien común. Vamos a traducirle a nuestros días, ¿cierto? No necesariamente este bien común tiene que ser un bienestar generalizado. Ojo, ¿por qué razón? ¿Cierto? Porque suena lindo, porque suena muy bonito el bien común y pues seguramente entenderán que el bien colectivo, cuando nos hablan de las cosas hermosas que podemos hacer y pues hablar de la colectividad y lo mezclamos con la comunidad, ¿cierto? Y las políticas públicas queremos que sean apuntado a eso porque ese es el altruismo hoy en día, ¿ok? No obstante, cuando usted empieza a razonar los simples conceptos de un bien común, usted va a entender que el bien jamás podría ser generalizado. ¿Por qué razón? Porque somos personas. Y estas personas, usted, yo, aquí en Ecuador, en América Latina, ¿cierto? En Europa, en Asia, en el mundo entero, somos personas responsables y que tendemos a equivocarnos, ¿cierto? Solemos tomar o no tomar malas decisiones. ¿Qué dice usted? ¿Ha tomado alguna vez malas decisiones en su hogar, en su trabajo, en sus proyectos, en su equipo de trabajo? ¿Cierto? Entonces, mal podríamos llamar que es un bienestar generalizado cuando hablamos del bien común. Tenemos que desaprender eso porque el bien generalizado realmente no existe. ¿Por qué? Porque eso depende de las personas. Y las personas, obviamente, nos tendemos a equivocar. ¿Ok? No obstante, entonces, el bien común es eso, que la iglesia haga su parte, la educación haga su parte, la familia haga su parte, lo que le corresponde a cada uno. La pregunta entonces en este momento es, ¿hemos cumplido bien con nuestra parte? ¿Qué dice usted? ¿Cierto? Entonces, es justamente en estos brechas que se abren, cuando quizás no hemos cumplido bien como familia, como padres, como educadores, como empresa, ¿ok? Como gobierno, ¿qué es lo que pasa? Entonces aquí empieza a filtrarse los conceptos engañosos y ya no existe el bien común, sino empieza a hablarse de el bien colectivo, ¿ok? Un bien colectivo, ¿cierto? Que a lo largo de la historia vamos a ver si ellas han querido cumplir la función que quizás nosotros lo hemos hecho mal durante épocas de democracias, épocas de republicanismo en nuestros países y en nuestros continentes, ¿cierto? Y es así como tenemos que retroceder en la historia. Cuando usted lee el concepto justamente de Santo Tomás de Aquino, que habla de Dios como el bien, ¿cierto? Que ese es prácticamente lo que nosotros hablamos de bien común porque ese es el bien mayor y de eso tenemos que disfrutar todos. Eso es lo que está hablando exactamente Tomás de Aquino, ¿no? No obstante, ¿qué tiene que ver esto con el bien común? Y el bien común justamente lo que tiene que ver es aplicar estas funciones de que está hablando Tomás de Aquino. Vamos a la parte gubernamental. Las funciones básicas, desde un inicio que se abrieron los estados y que se crearon los estados, el bien inicial siempre fue el hecho de que cumpliese ciertas funciones. 3 funciones específicamente: seguridad, justicia e infraestructura. La pregunta es, ¿esas 3 funciones se están cumpliendo debidamente de acuerdo a los gobiernos, como se ha implantado que funcione
los gobernantes y de que tienen que cumplir las funciones específicas que han sido señaladas. Es como el padre tiene una función de proveedor, tiene una función de protector, ¿ok? ¿Cuáles son las funciones de una mamá? De una mamá es educar, es de formar, es de cuidar, ¿correcto? ¿Cuál es la función educativa? Es la de formación, la de conocimiento. ¿Qué es las funciones de una iglesia? También formación, ¿ok? También es el conocimiento. Ellos tienen claramente, por ejemplo, el que tengan que ser sal y luz, ¿cierto? Cumpliendo sus funciones propias. Y que vamos a tener un ejemplo. Por ejemplo, en sus inicios, la iglesia cristiana realmente fue eficaz en sus funciones. Tanto así que ellos eran la barrera contra la injusticia, la opresión, la tiranía, el desorden. Y al revisar 2000 años de historia cristiana, yo le invito que si está copiando o está tomando apunte, ¿cierto? Podría usted revisar, por ejemplo, la Escuela de Traductores de Toledo. Podríamos revisar a Rey Sabio Alfonso X. Podríamos revisar en la historia de Inglaterra la Revolución Gloriosa de 1688. Podríamos revisar Estados Unidos con su independencia en 1976. Las iglesias realmente cumplieron su función. ¿Cuál era su función? Era proteger el orden, la justicia, la libertad, la paz. Son valores, ¿ok? Que ellos, por lo menos en los primeros 1000 años de la iglesia cristiana, eran ellos quienes defendían, ¿ok? Pero ¿qué pasa ahora? ¿La iglesia estará cumpliendo realmente su objetivo, sus funciones? Así como el Estado estará cumpliendo esas funciones, pues vemos realmente que lo único que tenemos nosotros es injusticia, opresiones, tiranías, desorden, caos, pobreza, miseria, desempleo y un largo etcétera, 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 etcétera. ¿Que se deriva de qué cosa? De tan solamente un simple concepto como es el bien común y la libertad individual, ¿sí? Esto quiere decir justamente que nosotros necesitamos es recobrar el concepto de bien común y de la libertad individual, ¿sí? No es que nosotros estamos peleados con el bien común, no, sino con el bien colectivo mal llamado. Y vamos a entender entonces que cuando nosotros hablamos de bien común o el interés público, ¿cierto? Que es otro de los términos que es un sinónimo, digámoslo así, ¿sí? Para cada esfera social debería cumplir su función, y esto es una teoría sociológica ya conocida como estructural funcionalismo, ¿no? Vamos a ver entonces ustedes ahora qué entendemos por bien colectivo, qué es el concepto, y vamos a hacer justamente esta dicotomía entre lo uno y lo otro, porque lo importante de eso es que usted discierna, piense, se pregunte, ¿cierto? Cuestione lo que hasta este instante entendemos o entendíamos lo que es bien común, ¿sí? Ahora, el bien común prácticamente lo han denominado ahora el bien colectivo. ¿Cuál es el concepto para entender según estas nuevas órdenes sociales o estas nuevas planificadores centralistas que aparecen alrededor de la historia, ¿cierto? Porque no es ahora, esto viene ya desde hace mucho tiempo atrás y lo vamos a ver en la historia. El bien colectivo para ellos es nada más como la definición de la sociedad, una entidad propia, ¿cierto? Con un bien colectivo distinto y superior al de los ciudadanos. ¿Ok? Bueno, vamos a pensar entonces en los dos conceptos distintos y diferentes, ¿no? Entonces, prácticamente este es un concepto salido del hegelianismo de izquierdas, en donde colocan este concepto y dicen la sociedad es una entidad propia, ¿ok? Aquí ya no hay la persona, ¿ok? Recuerden que en lo anterior el fin era la persona en sí misma, ¿cierto? A pesar de que vive dentro de una sociedad, pero el fin es ella, ¿ok?
Aquí, en cambio, el fin de entidad dice que es un bien colectivo, es una entidad propia, ¿ok? Es la sociedad, no es la persona, no es el individuo, distinto y superior, ¿qué cosa? Al de los ciudadanos, ¿ok? Quiere decir que el interés colectivo está sobre lo que usted y yo pensemos, ¿sí? Básicamente. Entonces, dentro de los historiadores, cuando aparece este concepto del bien colectivo, aparece Maritain en 1966 y empieza a enfrentar esta concepción, este concepto. Por favor, si nos ayudan con los micrófonos para no... Gracias. Doris Quinche, te agradecemos, por favor. En 1966, siglo XX, con controles me ayudan. Para continuar. Por favor, señor estudiante. Listo. Darío Mayo, Listo, por ya. favor. Ya le desactivé, mi estimada. Gracias, Jenny, muy amable, eres muy gentil. Bueno, entonces, aquí en 1966 enfrenta su concepción personalista, ¿ok? Cuando habla de personalista estamos hablando de la persona, es como que nuevamente renace al ver este concepto que en la historia empieza a levantarse, vuelve a salir este filósofo Maritain, ¿ok? Y habla justamente esta concepción que hemos venido estudiando desde Aristóteles, Tomás de Aquino y Marter. Ahora prácticamente está tocando nuevamente este concepto hacia los antiindividualismos comunistas que asomaron en ese momento, ¿cierto? Y el antiindividualismo anticomunista, totalitario y dictatorial. Prácticamente se levanta nuevamente a entender de que la libertad individual, ¿cierto?, es por sobre todo, ¿ok? Que no existe justamente estas mentes colectivas o espacios colectivos porque la mente pertenece al individuo, a uno solo, a una sola persona, ¿ok? Entonces, con la modernidad, ¿qué es lo que ha venido pasando? El concepto de bien común se separa de la tradición aristotélica tomista, aristotélica por Aristóteles y tomista por Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Entonces aparecen justamente los colectivismos, ¿ok? Y entonces empieza justamente aquí su diferencia. ¿Qué se traduce a nuestros días? A tal punto, mejor dicho, que nosotros fabricamos leyes, nuestras constituciones, ¿cierto?, por el mal entendido concepto que hoy tenemos de bien común. Y entonces empezamos justamente a tener estas propuestas de ley y propuestas de políticas públicas enfocados hacia el colectivo, hacia los sectores. Y empieza justamente esta disgregación en el que ya no es el bien común, ¿cierto? Porque solamente o favorece a ciertos grupos o favorece a ciertas instituciones o favorece, ¿cierto?, a ciertas minorías o llamadas así, y resulta ser que deja de ser un bien común. Porque lo que hace bien a uno nos está haciendo daños a otros, ¿cierto? Entonces, prácticamente nosotros podemos ver que al hablar justamente de este bien común colectivo, ¿ok?, tenemos entonces prácticamente un sesgo, vivimos en una confrontación. Porque porque donde entra Israel, ahí, Gob y Magob. Donde entra justamente, digamos, las leyes colectivistas, ¿cierto?, están buscando únicamente dañar lo que por natura tenemos. Esa sería la conclusión, mis queridos amigos, ¿cierto? Y aquí he hecho, realmente me pareció muy linda me hicieron llegar, de hecho, un video, Edgar,
lo cual mucho de ello hablan muchos de los filósofos liberales clásicos, ¿cierto? Cuando explican justamente la libertad individual. Una de ellas, muchos de los conceptos que están aquí es Ayn Rand, ¿cierto? Que habla justamente del bien común y de lo que es el pensamiento individual, ¿ok? Que no está sobre nadie, sino más bien es el apoyar hacia el resto. ¿Por qué? Porque el hombre, justamente, vamos a irlo leyendo de frase en frase para terminar y escuchar de pronto sus inquietudes, ¿sí? Dice, el hombre que vive en libertad individual no puede sobrevivir sino es a través de su mente, ¿ok? ¿Por qué? Porque el cerebro es su única arma, ¿ok? Y cuando dice que su cerebro es su única arma, es lo único que tenemos, porque venimos a este mundo sin nada, ¿ok? No venimos con propiedades, no venimos con dinero, no venimos con ningún privilegio ante los gobiernos. Nuestra única arma para podernos defender, para poder crear, para poder sobrevivir, se llama cerebro, ¿cierto? Y el cerebro no existe. La mente es un atributo del individuo. No existe un cerebro colectivo, ¿ok? O usted lo ha visto. Yo hasta ahora no he visto un cerebro colectivo, ¿ok? Por esa razón, el hombre que piensa debe pensar y actuar por sí solo con la razón, ¿ok? Porque es la función de la razón, la racionalidad realmente no funciona bajo ninguna forma de coacción. Y eso es lo que nosotros debemos entender claramente a través de este pequeño tema, tan sencillo, pero que es tan profundo, porque a raíz justamente de eso vemos que a lo largo de la historia países enteros han sido sometidos supuestamente por su raza, por su color, por sus condiciones que supuestamente nos hacen diferentes, cuando realmente no puede estar subordinado hacia las necesidades, opiniones o los deseos de los demás, ¿ok? Realmente la persona que piensa, el que entiende que tenemos un cerebro individual, crea y se mantiene firme en sus convicciones. El colectivista sigue realmente las opiniones de los demás, lo que digan los demás, ¿cierto? Sin detenerse justamente a razonar, a pensar, a uno mismo hacerse preguntas o cuestionarse lo que desde muy pequeños hemos aprendido, ¿sí? Las personas piensan, el colectivista por lo general copia, ¿ok? El creador produce, el colectivista usa el Estado aún para saquearlo, porque a nombre del colectivo lo que hacen es fondearse, y eso es una realidad que vivimos en nuestros países, ¿sí? No es el tema, no obstante vemos que ahora prácticamente desde que el instante que le pusieron a nuestra constituyente en el 2008 la multiculturalidad, ¿cierto? O prácticamente que somos un pueblo plurinacional, ¿ok? De ahí se desarmó todo. De ahí tenemos hoy en día, y eso es lo que justamente acaba de ser cambiado en la Constitución de Chile, por ejemplo, para que ustedes vean lo importante que era eso. Hoy, después de tantos años, más de una década, los ecuatorianos lo entendemos a la división de odio, a la división racista, a la división que tenemos hoy en día en nuestras ciudades, en nuestros ciudadanos. ¿Ok? Lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de esa pequeña palabrita en nuestras constituciones y lo que hoy está cambiando Chile, creyendo que va a encontrar algo mejor. Y no es así, porque el creador produce, el colectivista realmente es el que está pensando cómo sacar del Estado para él, para su bienestar. Ya deja de ser el bien común, ¿sí? Ya deja de ser, porque eso es un bien colectivo, eso no es un bien común. Entonces, el interés del creador realmente es la conquista de la naturaleza. Ustedes ven que todos los días los innovadores, ¿cierto? Aquellos que se dedican ahora a los startups y los que se dedican ahora justamente a estos emprendimientos emergentes que les conocemos, ¿ok? Ellos luchan por conquistar de la naturaleza. En cambio, el colectivista lo que quiere hacer es conquistar al hombre, ¿ok? El creador requiere realmente independencia, necesita ser libre, la innovación, el innovar
necesita una libertad, ¿sí? Y no solamente económica, sino necesita una libertad en la que permita que sus sin límites no se puede encontrar con una ley o una ordenanza en nuestras ciudades o en nuestros países que le impidan querer hacer eso, ¿cierto? Viene a mi mente, por ejemplo, en muchos casos en el Ecuador que llevan justamente, por ejemplo, a los registros civiles, ¿no es cierto?, a querer colocar el padre el nombre que en su derecho está de colocar a su hijo, ¿cierto? ¿Cuántas veces le han dicho que no, que ese nombre no, ¿ok? Que ese nombre no pueden ponerle? Bueno, ¿quiénes son para hacer eso? ¿Ok? Es un ejemplo tan sencillo como eso, ¿cierto? Porque el gobierno no cumple sus funciones. Está metido en otras cosas, cuando debería realmente ser la única función del Estado, darnos la seguridad, darnos la justicia y darnos la infraestructura. Esas son las funciones propias de un Estado, no lo que tenemos ahora. Ahora el gobierno está metido hasta entre tus sábanas y las mías. Me dice qué tengo que escoger y qué no tengo que escoger, cómo tiene que ser mi familia, cómo tiene que ser su familia, qué tengo que estudiar, qué no tengo que estudiar. ¿Ok? Está metido en otros ámbitos que no le confiere como función realmente al gobierno. Entonces el interés del creador es la conquista de la naturaleza o del colectivista conquistar justamente al hombre, ¿sí? El creador requiere independencia, trata a los hombres con intercambio libre y voluntario, y eso es lo hermoso de la parte del bien común, ¿cierto? El colectivista busca poder atar a todos los hombres como esclavos justamente para vivir una servidumbre de la necesidad colectiva del cambio de la suya. A lo largo de la historia, amigos, ustedes son testigos y aquellos que estudian y que están en la academia, hemos podido ver, no es algo que nos inventamos, es algo que está dentro de la data, de la ciencia, ¿cierto? El hecho de que los grandes logros han surgido del trabajo independiente de la mente de las personas independientes, ¿sí? Al contrario, todos los horrores que ha vivido esta humanidad, de intentos justamente de querer llegar a prácticamente esclavizar a las personas, a la gente, obviamente lo que han hecho es, en nombre de ese bien colectivo, únicamente traer la muerte, la escasez, la pobreza y el horror. Esto es lo que les puedo hablar y compartir sobre el bien común. Ahora quisiera escucharles a cada uno de ustedes. Si tenemos preguntas, pueden usar el chat o de pronto no sé cómo sea la modalidad, o Edgar o alguien puede darles abierto el micrófono si desean preguntar algo. Muchas gracias. Gracias a ti, Verónica, por tu presentación. Sí, de hecho tenemos abierto el chat para que puedan hacer alguna pregunta a través de él o levantar su mano y hacer una pregunta a nuestra conferencista invitada. Adrián, por favor. Adrián Rodríguez. Sí, muy buenas tardes con todos los presentes y primeramente felicitarle por su exposición que me ha llegado mucho a los temas más filosóficos que se podría decir y existencialistas de una persona mismo, y también creo que esto repercute directamente en nuestra carrera porque, como usted dice, la administración está en toda la sociedad. Pero he aquí mi pregunta, que con lo que usted mismo se refiere al bien común, pero más no, me iría por el colectivismo que vivimos actualmente en toda Latinoamérica y se podría decir en demás países del mundo. Y le quisiera preguntar ¿cuál sería la solución que usted daría, aunque sea hipotética, para que Latinoamérica, o más bien el caso de Ecuador, pudiera levantarse? Porque si recordamos, Ecuador hace 40 años, si comparamos con Corea del Sur, estaban casi en las mismas posiciones, aunque Corea del Sur fue el segundo país más pobre de la época. Bueno, un poco más de 40 años. Y podemos ver ahora como una de las 10 potencias mundiales, pero Ecuador incluso, por eso se dice la analogía que incluso un bache en la misma carretera hace 40 años sigue en la actualidad, porque somos acostumbrados al populismo y en peores casos podemos llegar como, discúlpeme que lo diga, por si acaso alguno, como Venezuela. Por eso quisiera saber, teorizando, cuál sería la solución para salir de esto a futuro.
Muchas gracias, Adrián. Es muy buena tu pregunta, de verdad. A veces en la parte académica uno evita tocar temas medio complejos cuando hablamos de gobiernos, pero es necesario decir la verdad. Y una de esas verdades es algo que yo tocaba en el tema. Es importante entender que mientras se cumple ese concepto de bien común, que cada uno tiene que cumplir sus funciones, y en este caso estamos hablando de gobierno, ¿verdad? Y decíamos dentro de la charla que las funciones propias de un gobierno es darnos seguridad, justicia e infraestructura, ¿ok? Pero muchos dicen, pero me cuesta entender que solamente sea eso. Bueno, yo te digo por qué razón los gobiernos solamente tienen que dedicarse a eso. Porque el resto de funciones nos pertenece a los privados, a las personas, a los individuos, ¿cierto? Estamos hablando de ¿qué? De la educación, de la salud, de la economía, estamos hablando de seguridad de pensiones, ¿cierto? Jubilaciones, que prácticamente son nuestra parte de los privados. Cómo yo tengo que hacer mi familia, cómo tengo que yo educarme, cómo tengo que yo tratar mi salud, mi cuerpo, mi mente, pero resulta ser que ahora los estados y los gobiernos están metidos en todo eso. ¿Cuál es entonces la solución? Es tan solamente limitarles el poder. En el liberalismo clásico hablamos de gobierno limitado. ¿Qué quiere decir eso? Es algo que quizás nosotros ni siquiera hemos oído. Y tenemos tanto politiquero, ¿no es cierto?, a nuestro alrededor, que jamás nunca nos han hablado de qué es un gobierno limitado. Pero si es eso lo que tenemos que hacer, el antídoto para poder quitar tanto estatismo mal funcional que tenemos se llama gobierno limitado. Es limitar el poder a los gobernantes. ¿Cómo lo hacemos? Porque eso se hacía en un inicio, a través de la historia. Por eso Santo Tomás de Aquino fue el primer político, ¿cierto? Que él prácticamente habla de un gobierno limitado a sus funciones, ¿cierto? Un gobierno limitado a su presupuesto y un gobierno limitado, ¿cierto?, a sus leyes. Porque hoy en día nos ponen leyes para todos, ¿verdad? O sea, tenemos todos. Tú no puedes, si a ti, Adrián, se te ocurre crear una empresa, crear un emprendimiento, tú hoy no puedes hacerlo solo. Tú dependes de un Estado, dependes de una ley, de una normativa, de una exigencia, de un impuesto, de una tasa, de un permiso de calidad y un millón de cosas con tan solamente una idea que tú quisiste crear, levantarte y hacer. Hoy no puedes hacerlo. Entonces, el antídoto para eso es limitar el gobierno, es regresarle a su puesto al señor Estado. Decirle, señor Estado, usted vaya a su puestito y haga lo que tenga que hacer con sus funciones y déjenos a nosotros nuestro trabajo, nuestro deber, porque nosotros somos ciudadanos libres y responsables, ¿ok? Entonces, es hacer este dinamismo, ¿por qué? Porque el Estado prácticamente ha usurpado todo poder. Hoy tú no tienes poder de nada. ¿Quién me puede decir en esta sala que tiene el poder, por ejemplo, hoy en día, de querer usted estudiar, ¿cierto? Y hacer su carrera y su futuro usted solo. Aquí nadie puede hacerlo si no se encuentra con una ley, ¿cierto? Como vuelvo a repetirlo, con algo que supuestamente algo crearon, ¿cierto? Para el bien común, en nombre del bien colectivo, ¿cierto? Sin entender que lo que único que han hecho es que a los ciudadanos comunes, normales y corrientes de a pie, que hoy en día nos encontramos en esta sala, ¿cierto? Simplemente nos han coartado nuestra libertad. No sé si respondí, Adrián, es una de las cosas que los políticos deberían proponer. Ningún político lo hace. Vamos a limitar el poder al gobierno, vamos a limitar su gasto, vamos a limitar su poder. No, ninguno lo dice, ¿ok? Lo que al contrario nos siguen diciendo es, vamos a darles más salud gratis, vamos a seguirles dando más educación gratis, vamos a seguirle ahora creando el Ministerio de la Familia, después el Ministerio de la Mujer y después el Ministerio del Deporte y después el Ministerio del Agua y después el Ministerio del Árbol. Y lo que hacen es únicamente seguirte llevándote contra la pared, porque no tienes libertad para nada.
Otra pregunta, veo por ahí José Gracias. Luna Patiño. José Luna Patiño, por favor. José, Buenas noches. Hola, José. Agradecerle, Verónica, su ponencia, excelente. Como decía Adrián, nos despertó muchas curiosidades filosóficas, ¿no? Y acerca de la política económica y la administración pública. Y en este sentido, mi pregunta va vinculada al sentido educativo, digamos así, ¿no? ¿Cómo podemos, en carreras operatorias, digamos, o de índole prácticas como es administración de empresa, vincular la filosofía política o la política económica? En este sentido, la carrera en Yunyandes es, digamos, excelente, pero pienso que el sentido filosófico, y como usted hablaba del liberalismo y otras corrientes político-económicas, son muy importantes y uno debería vincular como profesional, tener unos principios, digamos, filosóficos fundamentales, ¿no? ¿Cómo vincular entonces la filosofía política con carreras prácticas o de índole operatorias? ¿Cómo es en mi caso, administración de empresas? Dentro de las universidades, claro, resaltando el papel que hacen las universidades privadas frente a las públicas. Muchas gracias. Muy buena tu pregunta, José, de verdad, y este es un punto álgido que tenemos en el Ecuador y en muchos de los países latinoamericanos, es el hecho de nuestra educación. Hemos sido sometidos durante décadas y décadas, ¿cierto?, a únicamente una teoría adoctrinadora dentro de nuestras escuelas, colegios y universidades. Y eso tenemos que ser conscientes. Si bien es cierto, hoy están escuchando quizás palabras que ustedes jamás han escuchado. Yo tampoco las escuché. Yo tengo 45 años y durante toda mi carrera y mi profesionalismo jamás nunca me encontré con la palabra liberalismo, libertad individual, un gobierno limitado, funciones propias del Estado, hasta que conocí hace aproximadamente 14 años atrás la existencia del liberalismo clásico, a quien yo me profesionalicé y quien a través de largo de estos ya 15 años de carrera he puesto mi mirada hacia las políticas públicas. ¿Por qué? Si bien es cierto, yo nací siendo enamorada del emprendimiento, ¿ok? Y empecé a trabajar dentro de la empresa. Yo soy administradora de empresas. Y cada vez que hacía un proceso dentro de una empresa, resulta ser que algo que quería arreglar dentro de la empresa, ¿cierto? O llámese departamentos de recursos humanos, gerencia de ventas, cualquier departamento que dentro de las empresas aparecía algún problema, siempre me encontraba con una ley o una política pública. Y yo decía, entonces, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo la empresa, cómo los administradores de empresas podemos soñar con empresas grandes, multinacionales, que realmente traigan esa riqueza a Ecuador? ¿Cómo podemos soñar nosotros en ser esos profesionales grandes, con ideas, pero totalmente fuera de la caja, como normalmente nos enseñan a pensar en la parte, cuando estamos hablando de innovación o creatividad, si nos encontramos justamente con las políticas públicas? Ahí fue mi interés en ese instante por empezar a estudiar la política, las ciencias políticas, ¿ok? Y estudiar las ciencias políticas implica estudiar filosofía, finanzas, economía, psicología, ¿cierto?, sociología, leyes, derecho, es decir, un conjunto de cosas que nos ayuda a entender la verdad en la que estamos asentados, la realidad. Muchos de nuestros políticos hoy en día carecen de eso, sin duda alguna. Por eso es que no saben realmente a dónde le aciertan y a qué le apuntan, ¿cierto? Tú tienes asambleístas en nuestros congresos que no sabes ni siquiera por qué están ahí. No tienen idea de lo que hablan, no tienen idea de lo que quieren. Si tú les preguntas si quieren un Ecuador grande, libre, deberían entender que lo que yo les acabo de explicar a Adrián, eso empieza justamente a reformarse el Ecuador, recuperar las personas el poder, el ciudadano el poder, ya no el Estado. El Estado se sigue haciendo más gigante, ¿ok? Mientras nosotros no lo somos, vamos perdiendo el poder como ciudadanos.
Entonces, el político que entra a hacer política no tiene idea de que debemos parar el estatismo, debemos hacer un freno al Estado, al límite, ¿cierto? El poder del Estado tiene que ser limitado, no al revés. Entonces, ellos hacen sus leyes para protegerse ellos como políticos y no al ciudadano. Entonces, deja de tener razón, justamente. ¿Qué hacemos desde nuestra área? Es tu pregunta, mi querido José Luna, lo que yo he hecho hace 15 años atrás. ¿Sí? A pesar de que soy una administradora de empresas, siempre estoy desde mi trinchera enseñando la verdad a la gente. Porque la verdad es la única fórmula que hace que todo argumento caiga de mentira y engaño que cada vez se va levantando y que parece ser verdad. Pero entonces aquí está la fuerza de la mente humana, del pensamiento humano que nosotros tenemos que ver. Tenemos hoy en día la problemática, guerra Rusia-Ucrania. Y como los periódicos dicen, pobre Ucrania, malo Rusia, creemos que es así. Cuando usted va a la historia, a los libros, a los periódicos de hace tan solamente desde el 2014 en Ucrania, usted va a ver otra realidad. Entonces usted va a entender que no es el malo, el perverso de Putin y que no es el angelical presidente que tiene Ucrania. Entonces, estás yendo contracorriente porque estás buscando una verdad. No apruebas simplemente porque te dicen el gran colectivo del mundo te está diciendo que la guerra es mala. Sí, por supuesto que la guerra es mala. No estoy a favor de la guerra, jamás. ¿Cierto? Tenemos que ser pacificadores porque la paz tiene que ser la vía. Pero también tienes que ver ciertas formas y por qué razón se está dando este problema en el mundo. No hay un malo, no hay un bueno. Es la consecuencia justamente de muchas políticas públicas erróneas y equivocadas que han tomado muchos países, como lo es Estados Unidos, como lo es la OTAN, como es la misma Ucrania. Entonces, tenemos que aprender a ver en contexto. ¿Qué te diría yo, mi querido José Luna? Por favor, prepárate, aprende, capacítate, porque es la única forma de que no te dobleguen jamás tu pensamiento, tus sueños, tu capacidad de construir. Eso es lo que te podría decir, José Luna. Gracias. Gracias a ti, estimada Verónica, nuevamente agradecerte por tu tiempo, por tus conocimientos. Sé que tú me anticipaste una conferencia en República de Salvador, también por este medio, nuevamente quiero agradecerte. Quiero pedirte tu autorización para compartirle tu teléfono al profesor Marcelo Yancha, que quería hacerte una pregunta, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder hacer para comenzar la siguiente conferencia. Y nuevamente te agradezco mucho por esta primera comparecencia aquí con nosotros, que espero que no sea la última, por favor. Siempre bienvenida a tu casa de Uniandes. A ustedes, muchísimas gracias por su invitación. Padre, por favor, pregúnteme. Mi teléfono es de dominio público para poderlo hacer. Usted también me encuentra en redes. Si desea preguntar algo más o que le pase la presentación, de igual forma lo hago con todos los gustos del mundo. Muchas gracias por su atención, de verdad, por su acogimiento en estas ideas nuevas e innovadoras que quizás nunca lo he escuchado. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar esta noche aquí y espero que sigan disfrutando, obviamente, de todas las buenas ponencias. Gracias a ti, Edgar, muy gentiles de verdad. Desde Cuenca, un abrazo para